y hemos seleccionado a un moderador también de lujo. Todos los nuestros son de lujo, pero en esta ocasión a nuestro queridísimo embajador Rolando Barro, que también conoce sobre la materia y ha estado involucrado, igual que su hermano Alberto Barro. Eh, que nosotros vamos a dejar que sea nuestro amigo, el embajador Rolando Barro, para como moderador que haga todo lo que significa la introducción de la amiga Krishna y luego iniciamos el evento tal como ha sido programado. Moderador, embajador Barro, el floor o the floor is yours, como dicen en Naciones Unidas. Ok, muchas gracias, embajador. Un momentito. Sí, estamos con micrófono. Muchas gracias, embajador Spence, doctor Spence. Estamos muy complacidos de poder compartir esta jornada en el día de hoy con todos ustedes, sabedores de que es una oportunidad para poner en valor y exponer la situación y la complejidad de los temas que competen a la gran comunidad de panameños afrodescendientes. Es oportuno contar en el día de hoy con la distinguida directora general. Vamos a referirnos brevemente antes de entrar un tanto más cerca con ella al hecho de señalar que la celebración del mes de la etnia negra en Panamá constituye una etapa auspiciosa en el proceso de toma de conciencia nacional en pro de la perspectiva encaminada a reparar de algún modo los rezagos derivados de las oprobiosas experiencias y circunstancias que generó el sistema esclavista otrora en la era colonial española en América, de manera singular, con el secuestro y desarraigo de contingentes de africanos como cual piezas de recambio humanos para actividades de extrema explotación de su fuerza de trabajo, con las secuelas de destrucción de su unidad y continuidad familiar sin derecho alguno. La visión que tuvieron los ilustres compatriotas precursores de este reconocimiento para poner en valor la visibilidad y el drama profundo de desarraigo traumático y desasosiego infligido a los pasajeros capturados, quienes encadenados y humillados en su integridad cruzaron el Atlántico, testimonia que finalmente llegaba la hora de que el gobierno nacional emitiera la norma que estableciese el 30 de mayo como día cívico conmemorativo. Nos permite, por lo tanto, iniciar esta jornada de reflexión con miras a dar a conocer las medidas de iniciativa para vigorizar con acciones concretas, progresivas y sostenibles, enfocadas a impulsar la inclusión cabal de los afropanameños como ciudadanos y como gestores de plena ciudadanía, participando de manera directa, consciente y responsable en el quehacer de la República. La Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños por derecho propio es la instancia a nivel de la acción del Estado con mandato y competencias inherentes al tratamiento de la temática que nos convoca. En ese sentido, entonces, la Magíster Krishna Camarena Sojourn, directora general de la CENADAP, nos compartirá el tema, las medidas de iniciativa que ha emprendido el gobierno nacional para atender a la población afropanameña desde una perspectiva de unidad, equidad y reconocimiento a este grupo humano a lo largo y ancho del país. Para ello, con toda la autoridad que sabemos que le compete y que tiene y que enarbola la doctora Camarena Sojourn, vamos a hacer una referencia breve a su larga hoja de vida, aquí resumida. Es una reconocida profesional de la danza folclórica panameña, directora general de la Compañía de Danzas Folclóricas Estampas Panameñas, oriunda ella de Colón.
Posee títulos de maestría y posgrado en docencia universitaria, licenciatura en Bellas Artes con especialización en danza, profesorado en educación media, técnico en folclore y en diseño gráfico. Integró el elenco danzario del reconocido Ballet Folclórico Nacional de Panamá, del otrora INAC, directora del Centro de Estudios Superiores de Bellas Artes y Folclore de Colón y coordinadora regional de Colón de aquella institución, hoy Ministerio de Cultura, directora nacional de Educación Artística de ese INAC, docente del Ministerio de Cultura y de la Universidad de Panamá. Actualmente es la directora general de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños, SENADAP. Es miembro de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras de Panamá, CONECPA, de la Sociedad de Amigos del Museo Afroantillano y desde diciembre del 2014 al 17 fue la presidenta de la sección nacional de Panamá del Consejo Internacional de Organización de Festivales de Folclore y las Artes Tradicionales, ONG reconocida por el Comité del Patrimonio Cultural Internacional de la UNESCO. Ha participado en innumerables festivales, conferencias y congresos de folclore y patrimonio inmaterial a nivel nacional y representando a Panamá a nivel internacional. Estamos refiriéndonos entonces a una personalidad que tiene proyección internacional, tiene proyección como conocedora y también como mentora cultural y conocedora además de nuestra historia y de la simbología que implica esta jornada que nos ocupa. Con ustedes entonces, con mucha complacencia, damos inicio a este mes de la etnia negra con la autorizada voz y la concepción que nos trae la doctora Camarena Sorge. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, Rolando, mi estimado Rolando Barrow. Agradecemos la invitación del honorable señor Edgar Spence a compartir esta jornada con todos ustedes. Enviamos un saludo muy especial a la señora ministra Erika Moines, igualmente a nuestra estimada hermana, la honorable señora Selvia Miller, embajadora de Panamá en Trinidad y Tobago, hermanas de lucha y de trabajo en Colón, a la distinguida audiencia y a los que se están conectando por las redes sociales. Un honor compartir hoy con ustedes, aquí celebrando el Día de del Turbante en Panamá, haciendo pues referencia a ese elemento dentro de la vida y la resistencia, especialmente de las mujeres en el proceso reivindicativo de la negritud en nuestro país. Nosotros estaremos compartiendo, a ver si la tecnología me lo permite, que a veces aquí la tenemos, para que podamos desarrollar esta, más que conferencia, le llamo yo un conversatorio, y hemos resumido el contenido de lo que nos han solicitado compartir como reconocimiento, desarrollo y justicia de los afrodescendientes en Panamá. En ese sentido, pues iniciamos con esta línea de tiempo para más o menos ilustrar que entre mediados de los años 1400 y fines de los años 1800, más de 12 millones de hombres y mujeres, niños de África, fueron sacados de sus tierras y forzados a la esclavitud. Fueron llevados a Europa, las islas del Atlántico y las Américas. Hasta 100.000 fueron traídos a Panamá. De ese número, se estima que el 70% continuó en tránsito hacia Perú y otros destinos en el Pacífico. Unos 30.000 fueron mantenidos para trabajar en Panamá. El número verdadero de personas afectadas nunca se conocerá debido a la prevalencia del altamente rentable, por lo altamente rentable del comercio que se generó con la trata transatlántica.
Los africanos fueron esenciales en la creación de la economía, específicamente en Panamá. De hecho, era tan importante que 50 años después de la fundación de la ciudad de Panamá, los africanos comprendían hasta el 75% de la población. Eso nos indica claramente que los africanos conformaron gran parte de la identidad panameña. Durante la era colonial, la corona española vendió el derecho de conducir el comercio de africanos esclavizados en sus colonias del Nuevo Mundo a empresarios de Portugal, Holanda, Inglaterra, Francia, Italia, Bélgica, Alemania y Dinamarca, y obtuvieron licencias conocidas como asientos muy lucrativas. Sus registros nos revelan detalles sobre lo cuantitativo que fue este negocio, porque así fue comprendido y así fue gestionado. Tenemos que indicar que nuestros hermanos africanos, nuestros ancestros en las Américas, evidentemente no eran considerados seres humanos, sencillamente eran moneda de cambio y objeto para negociar y para formar en tierras americanas la visión de cada una de las colonias y particularmente en nuestro país de lo que fue pues la colonización por los españoles. En ese sentido, presentamos este mapa un poco para entender esa movilidad, ese movimiento, todo ese sistema esclavista, y más o menos hemos ilustrado de dónde venían particularmente, de qué países del continente africano fueron traídos a las Américas y hacia qué direcciones fueron instalándose para el desarrollo económico de cada una de las colonias. Como podemos ver, pues se trabajó mucho en importar mano de obra en calidad de esclavos para desarrollar temas cafeteros, plantaciones, minas y evidentemente las construcciones de cada uno de los asentamientos o poblaciones que se fueron fundando en la vida colonial. No podía dejar de compartir estas imágenes un poco para ilustrar también cómo y en qué condiciones fueron traídos nuestros ancestros africanos, bajo qué condiciones inhumanas y definitivamente sin ningún sentido de respeto a la dignidad del ser humano, pues sencillamente amontonado como cargas, y en ese transitar hubo muchos que fallecieron, la manera en que venían custodiados en cada una de estas naves, en algunas condiciones estaban encadenados unos a otros. Si en esa línea de cadenas había un fallecido, sencillamente lo arrojaban al mar y con él se llevaba los que estaban vivos. Una situación que definitivamente esperamos no se vuelva a repetir, aunque estamos hablando de un siglo XXI, pues en el continente africano aún se está viendo en algunos países situaciones muy denigrantes contra el negro en esa área. Igualmente, yo tengo que, antes de entrar de lleno, hacer algunas observaciones que están relacionadas al legado de los africanos en las antiguas Américas, y eso es tangible. Se ha estado hablando y se ha estado iniciando investigaciones sobre la presencia del negro mucho antes de la llegada de europeos aquí en el continente americano. Al examinar la navegación, la construcción naval y las analogías culturales entre nativos americanos y africanos, definitivamente es indudable su presencia. El lanzamiento de los grandes barcos de Mali en 1310 es un ejemplo que nosotros pudiéramos traer hoy a esta conferencia, entendiendo la fuerza, la capacidad el sentido de la navegación que particularmente se mantenía en este reino, y las expediciones marítimas, por ejemplo, del rey Mandingo en 1311. De ahí pudiéramos mencionar muchos otros, pero este es uno de los más documentados dentro de lo que ha sido pues esta nación.
En Panamá nosotros tenemos igualmente presencias y elementos que nos pueden justamente garantizar esa presencia. Nosotros tenemos en Chiriquí, en el área de Volcán, lo que son las estatuas y los monolitos que inclusive nos indican la vivencia y la convivencia con otras culturas. Por ejemplo, la que hemos traído, esta ilustración que hemos traído, está custodiado en el Museo Reina Torres de Araúz, que en este momento no está en funcionamiento porque están restaurando la edificación donde nuevamente se va a montar toda la exhibición antropológica de nuestro país. Ahí podremos ver la muestra de dos diferentes etnias conviviendo con rasgo uno africano y otro con características orientales. Nos hacemos las preguntas, ¿quiénes eran estas personas que vivieron aquí hace 300, 600 años antes de Cristo? ¿Son estas estatuas? Evidencia la migración del hombre temprano, de ese hombre temprano que evidentemente, y por los estudios que se han realizado, han estado en estas tierras mucho antes de la presencia de europeos. Se cree entonces que Barriles, que es esta comunidad donde se encuentran actualmente todavía piezas, esta es una finca privada. Sin embargo, los dueños de la finca, conociendo y entendiendo la importancia y la magnitud de lo que hay dentro de sus tierras, han abierto sus puertas para que nosotros podamos entrar y tener ese contacto con esta producción en piedra y de cerámica que se usaron tanto para la elaboración de remedios medicinales. Hay un área que se considera pudo haber sido un templo, también hay rezagos de una tumba de oro y otros elementos que evidentemente nos dan idea de lo que pudo haber sido esta comunidad, esta población. También existe una gran roca que muestra un mapa antiguo muy significativo, tallada con las rutas a las áreas vecinales y hacia los océanos. Así que nosotros tenemos evidencias que nos acercan a una presencia africana temprana en el istmo panameño. En ese proceso, evidentemente, de colonización, se da un hecho inédito en su momento y en su tiempo, que fue justamente ese movimiento libertario al que se le ha asignado el nombre de cimarronaje. Este cimarronaje, que no solamente estaba compuesto de africanos que estaban en la búsqueda de liberarse de las condiciones y del atropello en el que estaban sometidos y del yugo en el que estaban sometidos, también tenía la participación de los grupos originarios, nuestros grupos indígenas nativos, que también pues, fueron sometidos al sistema colonizador. Pero habían dos formas de cimarronaje. Ellos, los que adoptaron escapar de manera individual o colectivamente, con el propósito de tensar situaciones, generar tensión y huir al castigo, y aquellos que buscaban mejorar su situación o cambiar su sentido de dominación bajo el yugo del amo. En la segunda forma encontramos aquellos que individualmente o colectivamente escaparon con el objetivo de romper totalmente con ese sistema esclavista, escapar, y que en muchos casos condujo a la construcción de comunidades libres llamadas palenques, y que además de ser libres se mantenían ocultas, alejadas de cualquier forma de conexión con sus amos o con las colonias. Estos palenques en nuestro país y en el resto de América han sido el signo de libertad dentro de nuestras comunidades negras
y en ella, en mi particular opinión, genera una nueva cultura, porque no podemos negar la interacción cultural que se dio. Sin embargo, con los palenques de los cimarrones negros en nuestro país, que es con el que yo pudiera hablar con mayor confianza de lo que estamos diciendo, tiene certeza, se generan nuevas expresiones y nuevas culturas que hoy en día le han dado esa condición y ese carácter del ser panameño, que a partir de ahí se inicia la construcción de una nueva forma de vida y una nueva forma de generar lo que nosotros llamamos el ser panameño. Los palenques, vistos más allá del papel que tradicionalmente se le asigna históricamente, son espacios de libertad y se convirtieron además en procesos de poblaciones alternativas al modelo tradicional diseñado y propuesto por los españoles. Para la ejecución de esta función requerían el control de un territorio y por lo tanto de la construcción social y el dominio de ese espacio. Este espacio tendría que tener características especiales y ofertas ambientales que le permitieran tener esa orografía específica en el que ellos pudieran diseñar y construir esta nueva sociedad en el que ellos eran dueños de sus propios destinos y formaban pues alianzas entre palenques y alianzas entre otros representantes europeos que fuesen adversarios a la corona española, porque también hubo alianzas con corsarios y con piratas, por ejemplo, de Inglaterra. Entonces, dada esta ilegalidad de estos lugares ocultos y secretos, de estas comunidades cimarronas, se les fue etiquetando, evidentemente por razones obvias, y trataron siempre de establecerse en lugares inaccesibles para poder ser nuevamente capturado o poder ser descubierto. Estas zonas eran definitivamente inhóspitas. Y tenemos aquí que decir que era evidente que el entorno geográfico, el entorno natural en el que estaban sometidos, tenía ciertas similitudes con sus propias tierras africanas. Eso les dio ventaja frente al español, que evidentemente no tenía ese conocimiento de este tipo de naturaleza y de entorno en el que evidentemente teníamos en nuestro país. Cuando nosotros hacemos en nuestras clases estas aportaciones, trato de solicitarle a mis estudiantes que no nos situemos en lo que estamos viviendo actualmente o lo que vivimos actualmente pensando en el entorno natural que hay hoy. Tendríamos que tratar de trasladarnos mentalmente a un entorno muy agreste, muy inhóspito, muy confuso, y tuvieron las habilidades, evidentemente, nuestros ancestros, de saber sacarle provecho a esa similitud y a poder moverse dentro de esa tupida selva, dentro de esa inhóspita área o región. En muchos casos, los caminos que conducen a estas aldeas o palenques fueron cuidadosamente disfrazados y muchos utilizaron falsas pistas para que veamos lo estrategas que eran y trampas peligrosas. Los cimarrones tuvieron que humanizar un espacio que en apariencia era humana para sus enemigos y poder sobrevivir de esta manera. Quiero compartir este mapa, que es producto de la investigación de un gran amigo, Tochi Sakai. Tochi Sakai es un japo-estadounidense que ha estado viniendo a Panamá hace más de 40 años
especialmente a las áreas de Portobelo, y de ahí generó todo un proceso investigativo que dio como resultado un documental que se llama Cimarronaje en Panamá, pero adicionalmente con Tochi Sakai y la doctora Sheila Walker levantaron este mapa del territorio panameño donde podemos ubicar sitios, grupos étnicos, palabras y otros elementos africanos en el territorio panameño. Esto nos indica dos cosas. Uno, lo que hablamos al inicio, de que ya existía pues esa presencia africana y que esos nombres fueron dados posiblemente a través de ellos o que a través del proceso de colonización y en la instalación de los palenques que estuvieron a lo largo de nuestro país, de nuestro territorio, generaron también estos nombres. Entonces, esta es una manera muy clara de poder sustentar que evidentemente ha habido esa presencia, ha habido esa interculturalidad y que esa diversidad africana de la que nosotros somos herederos puede verse no solamente en la población, sino que también podemos verlo en el territorio. Así que este mapa para mí es muy significativo porque evidencia todo lo que les acabo de comentar. Entonces, dicho todo lo anterior, para situarnos un poco en contexto, la población negra panameña y su legado cultural africano, con más de 500 años de presencia en nuestro país, sin duda, es parte de la construcción de la nacionalidad panameña, como dijimos hace un momento, que además ha contribuido al desarrollo histórico, económico y político del país, entendiendo la posición geopolítica del territorio ismeño y del territorio panameño posteriormente. Sin embargo, la población afrodescendiente en Panamá sufre, además de esa discriminación social, la discriminación de manera estructural. Eso se refleja con claridad en la desigualdad social en que viven nuestras comunidades y su colectivo dentro del territorio nacional. Es una verdad que no podemos ocultar, pero que definitivamente estamos en este proceso, en esta nueva dimensión del tiempo y del espacio, tratando de transformar a través del trabajo mancomunado, colaborativo y articulado desde esta Secretaría con todas las instancias del gobierno nacional. Debemos decir que esa situación de marginación y de exclusión se encuentra con mayor incidencia en puntos focales del país, donde hay mayor concentración de afropanameños, tanto en áreas urbanas como en áreas rurales. Esto nos lleva a grandes y graves consecuencias cuando esas acciones dentro de nuestra sociedad comienzan a verse como normales. Esa normalidad es con la que estamos en este momento tratando de erradicar, tratando de transformar, tratando de concienciar a la población y a nuestra propia población negra de que no debemos de ninguna manera permitir que la discriminación nos denigre o que la marginación nos separe de la vida nacional. Eso significa no solamente que los afrodescendientes tienen menor acceso a las instituciones sociales y económicas de desarrollo y bienestar, sino que cuando lo tienen, los resultados para ellos son inferiores o precarios. Y aquí tendría que incorporar el tema de que con mayor gravedad si es la mujer y si es gente con discapacidad. Entonces, el tema que consideramos debemos abordar con mayor firmeza, de manera de cohesión
como gobierno y como sociedad, porque aquí debe haber un trabajo mancomunado, no solamente de una parte. El movimiento social afropanameño en nuestro país y las organizaciones civiles negras han luchado por muchos años en la reivindicación de justamente el reconocimiento a la justicia y el desarrollo. Y en esa medida han habido adelantos y avances, pero sentimos que estamos hoy por hoy bajo esta nueva administración liderada por el presidente Laurentino Cortizo, la oportunidad de transformar y eliminar todas estas elementos sensitivos que toca a nuestra comunidad. Pensamos que el tema del ordenamiento social es lo que necesitamos y constituye un eje estratégico para continuar con la lucha por la defensa, la apropiación y el control de los valores y aportaciones de los afrodescendientes en el territorio nacional. Este ordenamiento es un debate político, pero estratégico que hay que asumir, ya que las decisiones que se tomen al respecto impactarán definitivamente la supervivencia como pueblo y la legitimidad étnica dentro de nuestra sociedad. Se busca la reconstrucción de la nación a partir de su diversidad étnica, cultural y territorial dentro de nuestra africanidad. En ese sentido, pues el Estado panameño ha realizado importantes esfuerzos para avanzar en el cumplimiento, primero de las demandas de la sociedad y el movimiento social afropanameño, y de ahí los compromisos internacionales asumidos, por ejemplo, con la Declaración y Programa de Acción de Durban, surgidos de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia que se dio en Sudáfrica en el 2001, y evidentemente el decenio de las personas afrodescendientes que se dio en New York en 2014 por Naciones Unidas, por dar algunos ejemplos. Pero tenemos que ser realistas, tenemos que ser claros y conscientes que todavía, a pesar de esos intentos y esos esfuerzos que vienen de organismos internacionales y recomienda a los estados trabajar a favor, en el caso de los afrodescendientes, de su plena inclusión, tenemos todavía demandas por cumplir. El gobierno nacional asumió el compromiso con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, elaborando un plan estratégico para el periodo 2020-2024 en su momento, que incluye acciones relacionadas con la implementación de estos 17 Objetivos de Desarrollo, los cuales han sido formulados con la perspectiva de lograr el desarrollo sostenible y avanzar en el combate a la pobreza, el hambre y las desigualdades, considerando la forma apropiada de integrar las tres dimensiones, la económica, la social y la ambiental, y tomar en cuenta el objeto primordial de no dejar a nadie atrás. Y cuando se dice no dejar a nadie atrás, como afrodescendientes debemos sentirnos absolutamente incluidos. Eso es importante, de que nosotros generemos también entre nosotros esa conciencia. Con el plan de gobierno del presidente Laurentino Cortizo se ha consolidado tareas importantes para el desarrollo de los afropanameños, priorizados en los siguientes puntos. Revisar la Ley 64 del 2016, que le dé mayor fuerza y vigor a SENADAP, esta secretaría, que está adscrita hoy institucionalmente al MIDES, dotándole de recursos suficientes y lograr mayor reconocimiento y visibilidad de los afropanameños. ¿Por qué es importante este compromiso? Esta secretaría es la voz del movimiento social afropanameño y de las organizaciones civiles negras del país.
Sin embargo, a estar adscrita a un ministerio, tenemos limitaciones presupuestarias y de estructura que nos permitan cumplir a cabalidad y además de manera eficiente con las medidas de inclusión para lo cual fue creada esta Secretaría. Impulsar políticas públicas de manera transversal para que todos los programas, planes y medidas de gobierno institucionalmente hablando tengan la variable afro dentro de ellas. Adicionalmente, cumplir con los convenios y acuerdos internacionales en materia de discriminación e inclusión de los afrodescendientes. Estamos hoy a la espera de que la Asamblea Nacional de Diputados apruebe la ratificación de la Convención contra la Discriminación y la Xenofobia e Intolerancia. Así que es un trabajo que está en proceso. Adicionalmente, rescatar los esfuerzos para implementar el Plan Maestro Nacional de Desarrollo para los Afropanameños, que fue oficialmente establecido en el 2007. Y en esa línea de ideas, esta Secretaría ha estado trabajando en el proceso organizativo para actualizar y revisar este plan nacional, ya que es del 2007, para lanzar el Plan Maestro Nacional de Desarrollo para los Afropanameños, una labor que estamos llevando adelante y de manera coordinada con representantes del movimiento social y de la sociedad negra panameña a través de la conformación de la comisión especial que se está trabajando y conformando para hacer esta tarea. Igualmente, hay un compromiso en la transformación del sistema educativo para incorporar los aportes históricos y culturales de los afropanameños. Con alegría debo decir que el pasado 9 de abril, el Ministerio de Educación, mediante el resuelto 1724, creó la Comisión Pro Decenio para justamente cumplir con este compromiso y trabajar en la inclusión curricular de la historia y los aportes culturales de los afrodescendientes y afropanameños en este sistema escolar. Es un hito. Haber logrado esto es un hito histórico para nosotros como los afrodescendientes en Panamá, ya que de esa manera vamos a poder desconstruir un sistema en el que estamos invisibilizados en los procesos históricos y en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje y construir nuestra historia tal cual ha sucedido. Esto con los aportes de especialistas y de miembros también de las mesas de trabajo que se estarán conformando para poder fortalecer esa propuesta curricular que ya se le ha entregado a la ministra de Educación. Ese es otro hito importante en los avances a favor de los afrodescendientes panameños. Adicionalmente, honrar a los intelectuales, profesionales, académicos, artistas, deportistas, músicos y expertos afropanameños para visibilizar su participación y aporte en la vida nacional. Sabemos que con la Ley 9 del 30 de mayo del año 2000 se crea justamente el día 30 de mayo como Día de Conmemoración y Día Cívico Nacional para reconocer los aportes y visibilizar estos aportes en la vida nacional. A través de esta ley y con los compromisos que se han ido adoptando a través de las diversas instituciones, también se está tomando en consideración todo este compromiso con los aportes de personas, de especialistas, de profesionales, deportistas, docentes, filósofos, etcétera, que son parte de esa construcción nacional de la que hemos estado hablando. Yo quiero aprovechar este momento y este punto para ampliar el concepto
de que nos han marginado en que la celebración es la música, la danza, la gastronomía y el baile. Nosotros hemos utilizado esos elementos como elementos de resistencia. Sin embargo, no es la única aportación que hemos dado al país. Y es importante que nuestras generaciones y nuevas generaciones aprendan y conozcan del resto de las aportaciones que son parte fundamental y no quedarnos nada más en apariencia, en que solamente sabemos entretener o disfrutar de un momento. Hay muchos elementos y muchas otras acciones muy profundas, iniciándolo desde el punto espiritual, que es lo que ha mantenido la cohesión hasta nuestros días, desde la llegada de los primeros africanos en condiciones esclavizadas al istmo. Adicionalmente, en uno de los últimos puntos del compromiso está incorporar las políticas del sector público de manera transversal para los afropanameños como población que debe ser atendida, y para eso está esta secretaría. El señor presidente también ha generado importantes programas en el que la población afropanameña se encuentra inserta. El plan Colmena es el plan insignia, un Panamá libre de pobreza y desigualdad, la sexta frontera cerrando las brechas de esa desigualdad. Y con este plan se establece una dinámica de trabajo en 63 distritos y 300 comunidades en el país. Y traje el mapa para que pudiéramos ver que hay una gran cantidad de comunidades negras incluidas en este plan. Y eso significa que hay la voluntad y hay el compromiso de evidentemente cumplir esos compromisos con nuestras comunidades. Esperamos que no se quede en esta administración, sino que el compromiso de llevar adelante a la inclusión plena de las poblaciones negras en la vida nacional de manera igualitaria y equitativa sea de larga trascendencia y duración, no solamente de gobierno. Este es un tema de Estado y así queremos trabajar para que se adopte de esa manera un compromiso de Estado. Adicionalmente está el plan de bicentenario de la Plataforma de Participación Ciudadana Ágora, como una celebración dentro del bicentenario que tenemos este año, y que en noviembre, del 28 de noviembre de 2021, cumplimos 200 años de un país independiente. Ahí ha habido la oportunidad de que la sociedad y el movimiento han incorporado propuestas a la plataforma Ágora, y que estamos igualmente visibilizados como un movimiento activo, no solamente como secretaría, sino desde la población, que es donde se genera cualquier asociación o cualquier articulación. No se puede trabajar de manera aislada, y es nuestra forma de pensamiento. Aquí tiene que haber un sistema de gobernanza y estamos decididas a llevarlo adelante a través de esta secretaría. Quiero cerrar esta participación con un mensaje de nuestro querido Nelson Mandela. Mi ideal más querido es el de una sociedad libre y democrática, en la que todos podamos vivir en armonía y con igualdad o con iguales posibilidades. Eso es una añoranza que todos los afrodescendientes en Panamá tenemos. Y de esta manera, pues agradezco la atención que han tenido en esta disertación. Muchas gracias, doctora Camarena. Abrimos espacio ahora para felicitarla por la profundidad y las inquietudes que nos deja en nuestro pensar en este momento, para que nuestros distinguidos participantes tengan la coyuntura de interactuar con usted, haciendo una serie de reflexiones, comentarios
preguntas, consultas y aportes para enriquecer este conversatorio que nos ocupa en la mañana de hoy. Creemos que es un momento y un espacio oportuno para iniciar o continuar conversando sobre los grandes temas que inciden sobre nuestra cultura como afrodescendientes en general, considerando el hecho de que constituyen ellos importantes elementos, como usted bien lo ha señalado, en la estructuración del sentido de nación que nos ocupa, el sentido de nación, esa construcción que es constante y que es diaria y que nos anima a todos a proseguir participando y colaborando con ideas y acciones y reflexiones y comentarios sobre el tema. Abro entonces el piso o la platea para que nuestros queridos concursantes tengan la oportunidad de interactuar y comentar con usted sobre el tema presentado. Muchas gracias, ha sido muy brillante la presentación. Muchas gracias, han sido muy amables en dispensarnos su atención. Entonces, adelante, distinguidos comentaristas y analistas internacionales de nuestros aspectos nacionales fundamentales. Adelante. Buenos días, buenos días. Saludos desde la Embajada de Panamá en Jamaica. Les saluda Roger González. Tengo problemas con la cámara, pero quería hacer una acotación y felicitarlo por esta ponencia realmente interesante, sobre todo conocer, ¿no? Todo lo que ha sido el periodo de la esclavitud y cómo llegaron de África al Caribe y después a Panamá con la construcción del ferrocarril del canal. Pero quisiera conocer el papel de Jamaica como punto de tránsito de los esclavos hacia Panamá, o esa migración pues, que vino después de que se logra la emancipación y llegan a Panamá para la construcción del ferrocarril y el canal de Panamá. Si podía profundizar en esa área y cómo ha influido esto en nuestra sociedad. Muchas gracias. Cómo no, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, evidentemente la presencia del Caribe y particularmente de Jamaica dentro de lo que ha sido la parte histórica de nuestro país, como bien lo ha dicho, tendríamos que situarla en ese proceso en el que se enmarca, por ejemplo, la construcción del ferrocarril y posteriormente la construcción del canal francés y finalmente del canal estadounidense. Tenemos que hacer énfasis en que ese proceso en el que Jamaica y otras migrantes de las islas del Caribe lo hicieron en su momento de manera voluntaria. Eso es importante tenerlo en cuenta, a diferencia del proceso inicial colonial en el que no fue así. La presencia tanto de Jamaica como de las otras islas del Caribe también ha tenido un impacto en el proceso de desarrollo social del país y de ese desarrollo que nosotros llamamos construcción de una nacionalidad. Más sin embargo, ese más creo que estaba justamente de más, hay que reconocer que también fueron sometidos en nuestras tierras a un proceso discriminatorio fuerte, especialmente cuando se trató de la parte de la construcción de Estados Unidos. Ese proceso que se vivió en el norte se trasladó a nuestras tierras a través de las diferencias con que se trató a esta mano de obra que incluye a los jamaicanos. Cuando vemos la diferencia salarial y las condiciones de trabajo en la que se marcaba la diferencia del estadounidense con respecto a la población antillana o del Caribe. Ese salario que conocemos como el Gold Roll, un salario mucho más alto para los estadounidenses y extranjeros blancos, y el Silver Roll
que estaba llevado hacia los latinos y hacia los caribeños. Los tipos de vivienda y el mismo proceso discriminatorio que separaba clases sociales por tema de color o por tema de cultura. Aquí se vivió lo mismo que en Estados Unidos. En las iglesias, bancas adelante para los blancos y las bancas posteriores para los negros. Las fuentes de beber agua, una para los blancos y otra para los negros. En los vagones del tren, vagones para blancos y vagones para negros. Todo ese proceso también desconstruye esa herencia negra. Ese proceso también es un proceso esclavista y también fue un proceso colonizador. Eso se tradujo en que muchas familias de habla inglés, en el caso de Jamaica, que la lengua que se manejaba era el inglés, cuando comienzan a hacer familia y aquí en Panamá, a sus hijos se le niega el aprender esa lengua para evitar que estuviesen sometidos a estos procesos discriminatorios por el idioma y para que no se les identificara, pues eso, como descendientes de negros de habla inglés. Entonces, Jamaica, igual que el resto de las comunidades, tiene una fuerza y una presencia a través de construcciones, una vez más mano de obra, digamos que remunerada, pero no en las mismas condiciones de sus contratantes, ni en las mismas condiciones de vida, porque se hace una separación social dentro de la sociedad panameña, inducido por el proceso discriminatorio que trajo Estados Unidos a las bases en las que trabajaban finalmente la mayoría de los caribeños que se quedaron en Panamá e hicieron familia. Sin embargo, también hicieron un aporte en los procesos culturales, educativos. Aquí se hicieron escuelas. Yo fui criada, yo soy de Colón, fui criada bajo esa estándar British, como se dice, esa educación British, y yo daba mis clases en colegio panameño y after school, después de la escuela, íbamos a las escuelas que estaban en casas de maestras que hablaban inglés. Y aprendíamos con el Royal, con el libro de educación que se usaba en Inglaterra. Entonces sí hay aportaciones importantes en la educación, importantes en la música, porque genera una nueva expresión con el calipso, por ejemplo, que era una manera de expresar y demandar socialmente a través de letras que tenían un contenido de crítica de la vida o de compartir la vida o el estilo de vida a través de las letras y la música. También tenemos un elemento muy importante que se desconoce, y es la aportación solidaria que se generó aquí. Las logias comenzaron a ser, digamos, los precursores de lo que después fue la lotería, por dar un ejemplo, la Lotería Nacional. Pero las logias dieron apoyo solidario a solteros y a familias en condiciones de necesidad. Ese tema solidario que viene de nuestra negritud se repite nuevamente, históricamente hablando, en esta nueva parte de la historia panameña con la presencia de Jamaica y otras islas del Caribe. Y así podemos enumerar diferentes aportes que se desconocen porque nuestro proceso educativo lo ha obviado. Esperamos que ahora, en esta nueva oportunidad, podamos realmente incorporar la historia como es y podamos aprender de ella como es y entender por qué somos como somos. Y la fuente de eso es justamente nuestra negritud, en dos vertientes y en dos vías, y eso nos enriquece dentro de nuestra diversidad y nuestra africanidad en el país.
Muchas gracias, doctora. Le damos la palabra al colega Roberto Montañez. Oye, muchas gracias. En primer lugar, para felicitarlo porque es un tema que es importante que convoque a toda la sociedad panameña. Y mi pregunta va dirigida para ver qué está haciendo la institución con respecto a el planeamiento que debe tener el próximo censo de población y vivienda. Tenemos un desfase grande porque el censo no se realizó como se quería en el 2010. Tenemos casi 11 años de un desfase que no podemos planificar políticas de inclusión de todos los sectores sociales del país porque no tenemos esos datos básicos que hubieran servido para cualquier gobierno poder hacer un plan social con efectividad. Le pregunto si ustedes están pensando en la encuesta que debe tener ese censo respecto a la inclusión de la población afrodescendiente de nuestras principales provincias, Boca del Toro, Colón, Darién, Coclé. Si se ha tomado, si ustedes están valorando o están proyectando qué tipo de encuesta debe hacerse para que de ese censo salgan datos que permitan la elaboración de políticas de inclusión de nuestra población afrodescendiente. Excelente, muchas gracias, excelente pregunta. Efectivamente, pues es de conocimiento de todos que el 2020 se dio realizar el censo de población y vivienda, pero por temas de la pandemia no se pudo realizar. Sin embargo, nosotros tenemos una permanente conexión desde la Secretaría con el Instituto Nacional de Estadística y Censo a través de una mesa técnica de afrodescendientes y de especialistas afrodescendientes, que es la Metacenso, la Mesa Técnica Afro para el Censo. Y de hecho, este año, a través de todo un proceso y de acompañamiento del UNFPA, el INEC estará realizando un censo experimental entre los meses de agosto a septiembre, en el que está incluido la pregunta de la variable étnica. De hecho, esa pregunta se ha estado utilizando en diagnósticos a través del estudio de hogares del año 2018 y 2019, porque esta pregunta se fue trabajando mucho antes para poder evidentemente consensuar y llegar a los acuerdos necesarios y poder incluirla dentro de la volante del encuestador. Hemos trabajado ahora muy de cerca con el INEC y tenemos la certeza de que ahorita en agosto, de agosto, septiembre, octubre, se estará lanzando este censo experimental porque las condiciones post-pandemia nos está obligando a transformar muchas cosas, nos está obligando a buscar nuevas estrategias y poder sacar adelante pues elementos atrasados. Para los afrodescendientes y para toda esta secretaría y su equipo, evidentemente es necesario los indicadores y las estadísticas. Tenemos aproximaciones con los resultados de los estudios que se han hecho de hogares que nos han llevado en ascenso con respecto al indicador y a los resultados del 2010, que evidentemente fue un fracaso para el concepto el tema negro dentro del país, porque el resultado, como ustedes deben saberlo, lo recordarán, era 9,2, o sea, menos que los indígenas, y a simple vista, pues nosotros podemos entender que somos muchos más, ¿verdad? Pero a través de todos estos otros procesos, a través de estos estudios, se ha ido elevando la cantidad y esperamos que en este próximo censo, que es experimental, vamos a ver los resultados. Estamos con el deseo y el ánimo y además con el compromiso de participar de manera colaborativa y lado a lado con el INEC para que el proceso tanto de sensibilización a los capacitadores a todos los niveles dentro de la institución y a la población nos dé los resultados más cercanos posibles a nuestra realidad y a nuestra presencia.
para justamente poder diseñar políticas públicas a favor de estas comunidades. Adicionalmente, quiero recalcar que nosotros tenemos que tener una concepción clara de que tenemos presencia afro en todo el país. Nos hemos acostumbrado a focalizar en Darién, en Colón, en lugares específicos de Panamá como Río Abajo y Bocas del Toro, pero nosotros tenemos presencia amplia en todo el país. Y es uno de nuestros objetivos, hacer esa sensibilización, porque entendemos que tenemos regiones y áreas que no consideran, tienen esa presencia, y estamos decididos a trabajar en esa sensibilización para ese reconocimiento y podamos en el censo también contar con esa autoidentificación y que se reconozcan al momento de que se le haga la encuesta. Gracias. Convocamos al doctor, al embajador Alejandro Mendoza para que nos exprese sus concepciones sobre el particular. Gracias. Buenas tardes, embajador Barro. Y buenas tardes, doctora Camarena. Ha sido realmente un gran placer escucharle y aprender y ayudarme a construir nuestra africanidad. Realmente, como representante de Panamá en el servicio exterior, me siento orgulloso de la herencia africana que tiene nuestra cultura. Me he ganado la simpatía de los miembros de la Unión Africana porque siempre hago gala de nuestra africanidad, de los bailes, de las vestimentas, de la cultura en general de Panamá. Y todos me escuchan muy atentos, que me valió que en 2019, cuando la Unión Africana celebraba el 50 aniversario, Panamá fue invitado por América Latina a la celebración del 50 aniversario. En la gran mesa de honor solamente había un representante del continente americano, no de América Latina, del continente americano, y era Panamá. Para mí eso fue un gran orgullo y un gran honor representar a Panamá en esa celebración de la Unión Africana. Bien, ese es un tema que realmente me enorgullece. Otro tema que me hace sentirme muy orgulloso de la africanidad de nuestra cultura es cuando estuve trabajando en Ginebra ante la Organización Internacional del Trabajo como representante. Tuvimos la oportunidad de la presentación de más de 30 expertos en normas internacionales del trabajo y expertos y observaciones de la OIT. En esa ocasión era la primera reunión que se hacía, que se daba al público, a todos los representantes de los gobiernos. Y qué satisfacción y qué orgullo que en la mesa donde estaban los 30 representantes de los expertos de la OIT en normas internacionales del trabajo, había una panameña, Graciela Dixon. Las palabras, las voces se levantaron de nuestros compañeros de América Latina, donde se sentían el orgullo de que era la primera vez que una mujer ocupaba un puesto en el comité de expertos. Y posteriormente, Graciela Dixon introdujo un soplo de juventud a la organización de expertos, y hoy en día ella es la presidenta del comité de expertos de la OIT. Y sé que próximamente la vamos a tener en una intervención. Es una persona a quien admiro mucho y quiero mucho, una gran amiga. Y realmente la conocí en Ginebra, en la OIT, y aprendí a admirarla y a quererla desde la OIT. Al escucharla en su intervención acerca de barriles, mire, no sabía esas observaciones que usted estaba haciendo, por eso digo que me está ayudando a construir el concepto de la africanidad de nuestro país, de nuestra cultura, de nosotros mismos. Porque los monolitos de barriles, no había hecho esa observación de que el fenotipo de uno de los hombres que lleva al otro tiene esos rasgos africanos. Eso nunca lo había observado. Realmente conozco la piedra esta donde está todo el mapa que conecta a todos los pueblos. Eso es maravilloso, que todos los panameños deberían conocerlo. Así que realmente, doctora, me siento muy orgulloso de usted, la felicito. Y como panameña, como mujer, como afrodescendiente, para mí es un gran honor escucharla en esta tarde. Otro tema que el doctor Montañez hizo mención con relación al tema del sexo. Estando también en Ginebra, tuve una
conversación con la que era la presidenta del Comité de Discriminación Racial. Ella posteriormente al censo de 2010, ella viajó a Panamá, hizo una visita, una visita oficiosa que hacen para el tema de las evaluaciones de los países. Y ella me decía que ella no entendía por qué razón el porcentaje que había arrojado el censo de 2010 había un porcentaje tan bajo respecto a la gente que se sentían afrodescendientes. Porque dice, fui a Panamá y, o sea, fenotípicamente es mucho más que ese porcentaje que revela el censo. Así que realmente ojalá que en el próximo censo haya esa sensibilización y que la gente realmente se identifique como tal y se considere. Así que, doctora, felicitaciones y muchas gracias por estas enseñanzas y ayudarme a construir mi africanidad. Gracias. Muchísimas gracias por sus palabras. Y sí, evidentemente, la hermana Graciela Dixon nos ha dado mucha satisfacción y orgullo en todos los puestos en los que ella ha estado presente como magistrada, presidenta de la Corte y en todos estos otros puestos, porque ella sí ha podido mantener y llevar adelante su cultura sin ser alterada. Y esto no está pasando en la comunidad de manera general. Está costando mucho que nuestros jóvenes, nuestros niños estén en los colegios y en sus trabajos con sus cabellos naturales porque hay una resistencia social con ese tema. Sin embargo, se sigue trabajando en ello. Y evidentemente el censo del 2010 fue muy fallido porque no hubo la comprensión del trabajo con la comunidad y con los representantes afro para que fuese exitoso. Siento que no hubo voluntad, por no decir otra cosa, y el resultado final fue un desastre en el mismo proceso censal y evidentemente catastrófico en los resultados para el tema de los afrodescendientes. Tenemos esperanza de que este próximo, ya le digo, es experimental, vamos a ver cuáles son los resultados, pero creo que del 2010 a la fecha se ha trabajado fuertemente para garantizar que los resultados, como dije hace un momento, estén más cercanos de nuestra realidad y nuestra presencia en el territorio nacional. Otra cosa que es importante que trabajemos es que se entienda que la negritud no es un tema de color de piel. Es importante que entendamos que la afrodescendencia no es el color de la piel, sino tu descendencia familiar y genética. Y podemos tener diversidad de colores de piel y todos al final somos negros o negras. Gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora vamos a consultar a hacer partícipe a nuestros colegas de las redes sociales por vía de nuestra red actual, y la colega funcionaria y buena amiga Flor Ochi nos pregunta en materia de alianzas, supongo, estratégicas de Senadap, si tiene contabilizadas las organizaciones no gubernamentales que representan a los grupos afrodescendientes en Panamá. Supongo que la pregunta va orientada a saber qué vínculos estratégicos existen también con ellos. Adelante, doctor. Cómo no, ha habido una conciencia muy clara sobre la importancia de incluir nuestra variable étnica negra en las políticas públicas de diversas instancias. Y hay un trabajo extraordinario que se está llevando adelante. Hay esa conciencia en los diferentes ministerios. Tenemos alianzas estratégicas con el MIDES, con Senadis, con el Instituto de la Mujer, con estamentos de seguridad, con el Ministerio de Gobierno, y me voy quedando corta porque estamos en proceso de trabajar. Igualmente con gobiernos locales tenemos una alianza estratégica con la Alcaldía de Panamá, que en esta administración creó una Dirección Nacional de las Etnias y una Subdirección de Afrodescendencia, y estamos trabajando de esa manera articulada y de esa manera colaborativa. Evidentemente estamos seguros que llegaremos al objetivo final, y es que en todas las políticas públicas del país tengamos la inclusión plena y total
de la variable étnica negra para que nuestras poblaciones se vean beneficiadas en todas ellas, desde todos los niveles. Eso creo que será la garantía del éxito. Gracias. Sí, gracias. La colega también de nuestra Cancillería, tercera secretaria, Dilcia Gómez, nos consulta si tiene usted conocimiento de las propuestas ciudadanas presentadas en la plataforma Ágora, que usted señalaba muy bien, y si están encaminadas alguna de ellas para fortalecer la identidad de la población afropanameña, para, en materia de la discusión del gran debate que surgirá de allí. Gracias. Sí, por supuesto. No le terminé de responder a la pregunta anterior. Y sí, evidentemente sí tenemos una aproximación de la cantidad de organizaciones negras panameñas y del movimiento social que además están trabajando de manera conjunta con esta secretaría. Nosotros tenemos registrado formalmente más de 50 organizaciones. Sin embargo, en el marco justamente de conmemoración de este mes, esta secretaría programó una gira nacional que hemos denominado la Ruta de los Tambores, en la cual estamos yendo a las comunidades, estamos teniendo contacto con las organizaciones que están en estas comunidades, estamos intercambiando experiencias y conocimiento y en 2 días recibiendo y dando información, y eso nos va a ampliar evidentemente la cantidad de participantes que tenemos en nuestro territorio trabajando a favor de los afrodescendientes. Entonces, al final de esta ruta, estamos seguras de que ese número que tenemos en esa base de datos inicial se incrementará, porque también estamos en la búsqueda de fortalecer aquellas que tienen algún tipo de debilidad por formación, por legalidad o porque no hay un apoyo un poco más concreto y directo con ellas. Así que consideramos que a través de la Ruta de los Tambores estaremos trabajando eso. ¿Me repite la segunda intervención, la segunda pregunta? La segunda pregunta estaba encaminada a conocer si en las propuestas que se van elevando hacia la plataforma Ágora están encaminadas, algunas de ellas, a fortalecer la identidad de la población afropanameña. Sí, por supuesto. En la sé y conozco de algunas propuestas que están justamente dirigidas a la educación y a la historia, al aporte en la inclusión de la currícula. Eso aparece ahí, evidentemente cuando se hizo la consulta y el espacio para poder insertar las propuestas, eso todavía en el Ministerio de Educación no se había dado. Igualmente hay un tema importante en salud, sobre el tema de la atención en salud a la población afrodescendiente, porque como lo dijimos hace un momento, no puede haber un programa de salud homogéneo. No podemos entender la salud en una sola dirección o un solo rasero para toda la población, porque no tenemos condiciones iguales. Así que hay un tema incluido ahí de salud, y también hay temas incluidos a la ayuda y el fortalecimiento de las organizaciones dentro de las acciones que llevan adelante, algunas de ellas dentro de sus comunidades y dentro de la incidencia en su colectividad. Sí, no sé si existe en el grupo de participantes alguna pregunta o consulta o reflexión adicional antes de terminar. Sabemos que las jornadas de la directora son intensas y hoy precisamente por ser un viernes y ya también tenemos una serie de actividades en diferentes ámbitos, instituciones y departamentos, incluso acá en la Cancillería. No sé si algún colega tiene alguna reflexión final que quisiera contribuir. Esta jornada que iniciamos hoy precisamente tiene la intención de iniciar, de continuar en este mes
un debate sobre nuestra identidad nacional, sobre la construcción de la premisa que van a constituir incluso elementos para la plataforma y el debate del Bicentenario. Y allí nuevamente veremos en acción la gestión y la labor de la doctora Camarena, quien sabemos que hay preguntas que todavía puede que no se hayan formalizado, pero tenemos entendido que hay colegas que están elaborando algunas ideas sobre el particular que oportunamente le harán llegar vía la plataforma y también vía Senadap para contribuir a ese gran debate, servir de tener insumos para contribuir a ese gran debate nacional que está pendiente sobre 200 años después, sobre nuestra propia identidad nacional y su valía e importancia. Quisiéramos entonces reconocer la participación de la doctora Camarena y también tener presente que las ideas, conceptos y criterios expresados en el día de hoy van a contribuir y van a ser semillas para las discusiones que vendrán en las próximas semanas con amigos y colegas de ella, muy conocido y querido por ella y conocido por todos. Entonces el doctor Edgar Spence va a contribuirnos con su reflexión de cierre, que siempre son oportunas. Muchas gracias, doctora. Iba el doctor. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos, especialmente a nuestra distinguidísima expositora del día de hoy, que estoy todavía tratando de ver cómo me acomodo, ¿no? Porque ha sido tal su participación que estoy realmente emocionado. Y le conversaba también al amigo, al embajador Barrow, precisamente sobre el impacto que sabía que esta conferencia iba a tener, este conversatorio iba a tener. Y de paso informarle que la próxima expositora va a ser la doctora Agatha Williams, que también va a ser otra excelente exposición. El doctor Gerardo Maloni también va a estar. Y va a estar precisamente para que Alejandro ese día esté en primera fila, va a estar la doctora Graciela Dixon. Y otros más que les tengo algunas sorpresitas todavía en este sentido. Pero yo quería, además de saludar a la distinguida Krishna, ella dijo algo que es importante, ante una pregunta, respondiendo ella a una pregunta sobre, hay una especie de no estereotipo, ya ni siquiera es estereotipo, sino que se entiende que los negros están en Colón, Boca del Toro, en Darién. Y ella muy bien respondió que están en toda la República. Y cuando decía Alejandro, se refería en su pregunta, es que si no se tiene claridad lo que significa el concepto de nación, mucho menos se va a entender que el Estado panameño también es plurinacional, es pluriétnico. Mientras no tengamos eso, no vamos a entender. E incluso el concepto de negritud o de descendencia afroantillana. Bueno, resulta que ella va cambiando de tonalidad en la medida en que va cambiando de provincia. Y va cambiando de costumbre en la medida en que va cambiando de provincia. Y eso también se expresa en el Golfo, en nuestras islas. Entonces es un tema que requiere un esfuerzo académico intelectual muy enorme. Y ojalá que en esta oportunidad el censo nos contribuya para poder abordar esto. Ya hay pasos importantes que se han dado en materia del Ministerio de Educación, la propia Universidad de Panamá. De hecho, la misma Cancillería, que ha sido para nosotros más difícil desde los inicios. Pero ahora tenemos precisamente al embajador Barrow, que es uno de los representantes más importantes que nosotros tenemos de la diplomacia, en su doble y triple condición. Y él, por eso yo sabía que siendo moderador iba también a darle el impulso necesario.
a este tipo de actividades. Krishna, la verdad que yo voy a decir, como dice, un chapó para usted. Y en efecto, yo, y la vamos a seguir invitando para que sepa. Con mucho gusto. El solo haber hecho de aceptar esta primera invitación, ya usted es parte de nuestro equipo de trabajo para hacer reflexiones sobre este tema y mucho más, porque cuando este tema se comienza a involucrar en lo que usted muy bien señala, porque hay un proceso de deconstrucción y de construcción. Y el proceso de construcción es el más importante, digamos, desde el punto de vista de lo que está sucediendo ahora. Bueno, para no cansarlo y no dar yo otra conferencia, porque la conferencia es de nuestra amiga Krishna, felicitarla nuevamente y darle las gracias a todos ustedes, compañeros del Servicio Exterior, de planta y de otros sectores del mundo académico e intelectual que normalmente se unen a nuestras conferencias. Esta ha sido una excelente oportunidad para intercambiar y tener y ampliar nuestro sentido y conciencia y de lo que realmente es ser panameño. El ser panameño es muy complejo. Implica también reconocernos mutuamente y saber que el color de la piel no es lo que va a determinar la condición del país. En ese sentido, gracias nuevamente, mi querida Krishna Camarena. Y bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días algunos también. Y la próxima nos veremos. Saludos. Saludos.